Buenos días. Hoy quiero hablarles precisamente sobre el costo humano de cruzar los límites de la Tierra. Para eso, obviamente debemos definir qué son los límites de la Tierra o exactamente los límites planetarios y cuál es ese costo que entonces vamos a tener que pagar cuando comenzamos a cruzarlos. Para eso, quiero comenzar contándoles una historia en la que seguramente se van a ver reflejados. Cuando yo era muy pequeñita, la primera persona que me habló sobre los límites de la Tierra no fue una científica, fue una mujer boyacense, campesina, sentada en el patio de su casa. Era mi abuela, así como la abuela de cada uno de ustedes. Cuando comenzábamos a jugar, mis primos, mis hermanos y yo, en el jardín de su casa, mi abuela siempre usaba una expresión que todavía para mí retumba en mi memoria. Y es que cuando arrancábamos una florecita, cuando arrancábamos un fruto, sin ningún objetivo, nos decía, ay, 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 a la matica le duele. Esa no era una clase de biología, no era una clase de botánica, no era un regaño siquiera. Era simplemente la forma en la que nos recordaba que todos los seres vivos en este planeta merecen respeto y tienen derecho a un lugar. Mucho después yo vi reflejada, bueno, no mucho después, varios años después yo vi reflejada ese respeto, esa clase, digamos, de respeto en mi primera mascota. Mi primera mascota fue un pollito. Ese pollito se llamaba Tito. Tito fue un pollito que comenzó a perseguirnos a mi hermana y a mí mientras veníamos del colegio, íbamos caminando del colegio a la casa. Y a mitad del camino decidimos entre las dos que nos íbamos a llevar a Tito y lo íbamos a adoptar como nuestra mascota. Claro que mi abuela fue la primera que le abrió los brazos a Tito y nos permitió tenerlos en el jardín de su casa, sí. Efectivamente, comenzamos a cuidar a Tito, pero como la mayoría de los pollitos que utilizamos o que tenemos como mascotas, no duró muchos días con nosotros. Tito se enfermó, comenzamos a ver que no comía, no tomaba agua y una tarde cuando yo llegué del colegio, Tito tenía el pecho muy inflamado. No sabíamos qué tenía. Lo que sí recuerdo de ese momento es que me senté en el jardín de mi abuela y comencé a llorar con mucha tristeza. Yo tendría 7 u 8 años. Tenía muchísima tristeza, no porque Tito se fuera a morir. En mi cabeza ese panorama no existía en ese momento. Lo que me daba mucha tristeza era que Tito hubiera perdido a su mamá, hubiera perdido a sus hermanitos pollitos y ahora estuviera muy enfermo y estaba completamente solo. Fíjense ahí que ahí ya comencé a pensar en cuáles son esos límites que tiene la condición humana. Comencé a hablar, ¿cierto?, de vulnerabilidad. Mucho después, ya cuando estaba haciendo mi trabajo de grado para graduarme como ingeniera ambiental aquí en la Universidad del Bosque, fuimos a hacer un recorrido a los municipios de Cundinamarca, específicamente en Apulo. Fuimos a hacer un recorrido por las escuelas rurales haciendo unas mediciones de efectividad de unos filtros que se utilizaban en ese momento en áreas de desastres, en calidad del agua. Entonces nos fuimos a cada una de estas escuelas rurales y los niños que son curiosos pues siempre nos hacían preguntas, éramos digamos el tema nuevo en la escuela durante esos recorridos y en ese momento uno de esos niños, mi recuerdo más grande de esa época es uno de esos niños comenzó a hacernos preguntas y una de sus preguntas fue, ¿usted tiene hermanos? Y le dije, sí, sí señor, yo tengo hermanos, tengo 2 hermanos. Me dijo, ah, yo también. Yo en mi inmensa curiosidad pues comencé a hacerle la conversación y le pregunté, ¿y usted cuántos hermanos tiene? Me dijo, yo tengo dos hermanos, pero solamente puedo ver a uno. Mi mamá se va todos los fines de semana y lo ve en Bogotá. Y en mi inocencia completa de los 20 años, le pregunté, ¿cómo así que solamente puede ver a uno? ¿Por qué? Y me dijo, pues lo que pasa es que el otro se fue para el otro ejército. Y en ese ejército yo no puedo ir a visitarlo. Lo que más recuerdo de ese momento es
el silencio que me pasó por la mente y la comprensión de lo que estaba escuchando. Él me lo contó con total inocencia, de la forma más natural. Para mí fue un momento de cambio completo en mi mentalidad. A partir de ese momento comencé a pensar efectivamente en qué ocurre cuando dejamos de reconocer la vulnerabilidad del otro. En ese momento comprendí, ¿cierto?, que ese niño había vivido una vida marcada por unas decisiones que no había tomado. Estaba viviendo un conflicto del que ni siquiera había sido parte completamente, tomando decisiones que generalmente y de manera, digamos, muy circular, pues no iba a comprender. En ese momento fue que se me ocurrió ese concepto de la vulnerabilidad como una posibilidad también de comenzar a hablar de ingeniería ambiental. Entonces comencé a hablar precisamente allá buscando respuestas frente a qué ocurre cuando dejamos de reconocer la vulnerabilidad en el otro. Comencé a hablar de calidad del agua, ¿cierto? Ya trabajaba con filtros y esos filtros servían precisamente para las zonas de desastres. Calidad del aire, ¿qué ocurre en la atmósfera que hace que nos enfermemos? Y finalmente también en los riesgos que corren las personas en las zonas de desastres, porque en esa época precisamente, el año 2010, tuvimos esa primera ola invernal que conocemos como el fenómeno de la Niña, ¿cierto? Una de las olas invernales más grandes que hemos tenido en el país, en el que teníamos estadísticas como cerca del 60% del país estaba en algún tipo de inundación o tenía algún tipo de inundación. Y ahí fue que yo descubrí precisamente que cuando hablamos de las condiciones y del cuidado de las condiciones que favorecen la vida, también estamos hablando de las condiciones que favorecen la dignidad humana. Es decir, que esas dos cosas no son intercambiables. Siempre que hablamos de las condiciones que favorecen la vida, hablamos de la dignidad humana. Y fue ahí que yo me encontré con la salud, ¿cierto? Hablando de ingeniería, hablando de calidad del agua, comencé a hablar de salud pública. Hablando de salud, comencé a entender que no era un asunto solamente del cuerpo. Entonces, no es únicamente que algunas condiciones en nuestro cuerpo cambien, sino que hay toda una red de condiciones que hacen posible la vida dentro de nuestros cuerpos. Ahí fue que encontré los límites de la Tierra, los límites planetarios. Esta es una teoría que utilizamos ahora mucho más a partir de 2020, a partir de la pandemia comenzamos a hablar muchísimo más de esas relaciones que sostienen la vida. Y allá unos científicos en el año 2009 comenzaron a hablar de estos límites planetarios. Si ustedes se fijan ahí, tenemos 9 límites. ¿Qué dice esta teoría? Dice, imagínese usted el planeta Tierra. Y ese planeta Tierra es una nave espacial. Y esa nave espacial tiene un control de mando súper complicadísimo. Usted ve ese tablero y son un mundo de botones y tiene 9 motores que hacen que ese planeta se mueva hacia adelante, ¿cierto? Esa nave espacial que se mueva hacia adelante. Esos 9 motores son estas condiciones que estamos viendo en la pantalla. Es decir, que cuando vemos este gráfico, parece que estuviéramos viendo un diagnóstico de lo que es el planeta Tierra, pero realmente lo que estamos viendo ahí es el mapa de las condiciones que limitan nuestra propia existencia como humanos, ¿cierto? La vida dentro de este planeta. Cuando comenzamos a ver ese tablero tan complicado, comenzamos a darnos cuenta que algunos botones se encienden algunas alarmas, comenzamos a escuchar unas alertas y volteamos a mirar por la ventana de esa nave espacial y no vemos que esté pasando nada. Todo parece estar en orden. Sin embargo, las alertas siguen ahí encendidas. En el año 2009, cuando se realizó esta publicación, teníamos 3 de esos botoncitos encendidos. Ahí ustedes los ven claramente. La biodiversidad, había cosas ahí que estaban pasando con los ciclos biogeoquímicos del planeta y el cambio climático.
¿cierto? Del que hemos escuchado hablar tantísimas veces durante tantos años. Estaban encendidas esas tres alertas, esos tres botoncitos. Para el año 2024, cuando se hizo la segunda publicación acerca de los límites planetarios, ya teníamos 6 de esas alertas encendidas. ¿Qué nos dicen esas 6 alertas? No que esto sea una implosión inminente, ¿cierto? No es que el planeta se vaya a acabar porque ya mismo tenemos de esas 9, 6 alertas encendidas, sino que estamos cruzando unos límites, unos umbrales. De pronto ustedes han escuchado hablar de los tipping points, ¿cierto? De esos umbrales que podemos cruzar y que sí, ahora por ejemplo, hablando de fútbol que está tan de moda, si estamos jugando en el campo dentro de esos límites planetarios, podemos ver que las cosas se mueven. Un límite se pasa y los devolvemos y hay como una regulación entre esos límites planetarios. Pero ya llegará un momento en el que alguno de esos límites, en este caso para nosotros serían los motores de esa nave espacial, explote, ¿cierto? Que pasemos ese límite. Y a partir del paso de ese límite, lo que vamos a ver es que comienzan a cambiar las condiciones de ese motor. No necesariamente que el motor deje de funcionar, sino que comienza a funcionar de una manera diferente. Pero si comienza a funcionar uno de los motores de una manera diferente, eso va a hacer que toda la nave espacial comience a funcionar de una forma diferente. Y eso que conocemos entonces como biodiversidad y como vida va a comenzar a cambiar. Eso nos trae, obviamente, a pensar en qué es lo que está ocurriendo o cuáles son las causas de todo eso. Porque fíjense que desde la teoría, ¿cierto? Desde la ciencia, nos están diciendo esos límites planetarios los podemos cruzar. Pero para mí lo que está haciendo falta es pensar en cuál es el límite humano que estamos dispuestos nosotros a cruzar. Porque es que fíjense bien que cuando estamos hablando de esa explosión de motores, de ese cambio, de lo que estamos hablando precisamente es de cuánto nos estamos permitiendo que esas cosas cambien en nuestro planeta. Y esas son decisiones que estamos tomando en colectivo, que estamos tomando como humanos. ¿Cuál es entonces el precio para nuestra propia humanidad cuando permitimos que, por ejemplo, algunas comunidades se queden sin territorio? Es el precio que hay que pagar por el desarrollo. Cuando algunas especies comienzan a extinguirse, es el precio que hay que pagar por el desarrollo social, por el desarrollo económico. ¿Qué pasa entonces cuando ese costo es la vida de las personas? Cuando ya comenzamos a tener, o desastres más bien, que vienen por amenazas naturales, que comienzan a tener ya un costo en número de vidas. Fíjense que todo esto lo podemos medir en mortalidad, en el número de enfermos, en desastres económicos, pérdidas económicas, pero ese permitir cruzarnos esos límites, más que cruzar los límites ecológicos, comienza a ser cruzar los límites éticos. Y ese es el costo real que tiene para nosotros como humanidad, la humanidad que estamos dispuestos a perder para poder cruzar o permitirnos cruzar esos límites ecológicos. Este mapa que les acabo de presentar, ¿cierto? Esta figura sobre los límites planetarios, lo que realmente nos enseña es que somos una expresión de la vida, ¿cierto? De esa inmensa comunidad en este planeta que hace posible la vida. Nosotros no somos un protagonista en ese escenario del planeta Tierra. Somos un personaje más dentro de esa obra de teatro, dentro de esos límites que nos impone el planeta. La pregunta debería ser entonces, ¿estamos dispuestos a cambiar de paradigma para el siglo XXI? ¿Será que podemos ir de pensar cuánto más podemos crecer a pensar cómo es que queremos convivir con esas otras especies? La pregunta sobre todo será, ¿qué tipo de humanidad queremos ser? Esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy. Que cuando salgamos de este escenario
y comencemos a mirar cuáles son esos límites planetarios y comencemos a escuchar nuevamente allá en las noticias el cambio climático y el fenómeno del niño y la sequía y lo que va a ocurrir, ¿cierto? Y el super niño en Colombia, comencemos a pensar cuáles son las decisiones que como colectivo vamos a tomar, qué tipo de humanidad queremos ser y no solamente qué tipo de sociedad es la que queremos para el futuro. El verdadero costo de cruzar los límites de la Tierra no es solamente el planeta que podemos perder, es la humanidad que podemos olvidar. Muchas gracias.